Quisiera yo expresarte tanta cosa que no sé cómo expresarla. Todas me parecen pocas. Quisiera yo expresarte y tanta cosa que no sé cómo expresarla. Todas me parecen pocas. Para expresarte con pasión la dulzura de tu amor, ni los mejores poetas describen tu compasión. Pues más gente que vino, son tus amores en ni la flor en la bonita, ni la estrella en su pulgar, ni la tarde tan bello, y el canto de un ruiseñor, criado por tu palabra. Tú fuiste su creador. Quisiera agradecerte y poder pagarte, pero no encuentro la manera. El precio es incalculable. El precio de tu redención por causa de mi perdón, y los mejores artistas escriben tu obra, Señor. Ni el mejor de los poetas con su te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba. ¿Cuántos son los que la alaban al Señor? Móntate en mi barca conmigo, que yo quiero navegar, por si vienen los fuertes vientos y las olas me quieren asustar.
fuerte viento y las olas me pueden asustar. Y el sonido de su palabra todo se mantiene en calma. Coge el timón de mi barquilla, dirige mi vela, se lleva a tu casa. Aunque te encuentre a la deriva en tu barca en medio de la tempestad, aunque venga los fuertes vientos y las olas te quieran asustar, en esta noche te invito a confiar en Jesús de Nazaret, que el sonido de su palabra todo se mantiene en calma, todo se vuelve a la calma. Montate en mi barco y navega, dirige el sentido de mi vela, líbrame de grande tormenta. Sé que te invade la pena por la cosa de la vida. Escucha bien, sé que has sufrido mucho. ¿Qué ha pasado, hermano mío? Mil y una. Sé que lágrimas has llorado, porque tú no lo entendías, que tu fe estaba probando para fortalecer tu vida. Pero como siempre digo, en esta noche traigo una gran noticia para su vida y su corazón, porque el Señor en esta noche, con esos ojos impresionantes como llama de fuego, ha escudriñado la mente y tu corazón. Ya ha dispuesto a meter su mano en su corazón y le dice al pueblo del Señor así:
esta palabra. Traigo consuelo si has venido a un ser querido, aleluya. No te vayas, que me muero si me falta desespero y la vida ya no tiene sentido si no estás conmigo, mi Dios. Tú no te vayas de mi vida lejana, que me muero si tú me faltas. Desespero en la vida ya no tiene sentido si no están conmigo, mi Dios. En esta noche le vamos a decir al Señor que me falte la economía, Señor, pero que no te vaya de mi vida. Que me falte la salud incluso, Padre mío, pero que no te vayas de mi vida. Que me falte, Señor, todo lo que quiera, pero no te alejes de mi vida. Si tú me faltas y yo me perdería, loco me volviera. No sé lo que haría. Nada en este mundo, nada me sacaría. Tú eres mi existencia, el centro de mi vida. Amén. Yo dejo con este trocito, amén, iglesia del Señor. Tú eres invencible, poderoso. Tú eres el Dios fuerte de Israel. Tú eres el Yahvé, el gran yo soy. Tú eres el
Grandemente, amén. Gracias, hermano David, por darme paso en este canal tan bendecido, amén. Y por favor, como digo siempre, que nadie se desconecte, que ahora viene lo mejor de lo mejor, ¿verdad? La bendita y santa palabra del Señor, así que abre los oídos espirituales, aleluya, que ahora viene un hermano tremendo y bendecido, un siervo de Dios, amén. Sin más, recibir un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Adelante, hermano David. Que la paz del Señor sea con todos y la comunión con el Espíritu del Señor, Espíritu Santo, sea una realidad. Y que Cristo tenga la bondad de ser la cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas. Y la paternidad del Padre corra nuestra vida, y ese amor de Dios que quita los fríos del alma y que visita los rincones más profundos de nuestra existencia es esta noche aquí. Amo a todos mis hermanos, cómo no. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No es hablar lenguas, si hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. No es sacrificarse, no es tener la fe de traspasar los montes, es el amor. El fruto del verdadero nuevo nacimiento es el amor. La esencia de la vida de Cristo en nuestra vida es el amor. Arraigados y cimentados en amor, para que seáis capaces de comprender con todos los santos. O sea que lo importante en la raíz de nuestra existencia, que esté ahí el amor de Dios, para que nos lleve a su presencia. Es un privilegio estar aquí con los hombres de Dios que hay. Me siento un poco, no sé, pero un poco no capacitado para poder hablar con tantos hermanos, con tantos siervos, con la gente, con los hermanos que están conectados. Pero bueno, tengo un cacho pensamiento y lo que voy a compartir con cariño, deseando que ojalá que el Señor me dé la suficiente capacidad para transmitir, aunque sea una miajiga de su misericordia y de su cariño en la palabra del Señor. No se trata de mensajear, se trata de transmitir, de comunicar, de dejar una semilla nueva, viva, dentro del corazón del creyente. Y yo tengo aquí una porción del Colosenses 1:11, que es lo que tengo, no tengo más. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. He estado orando, buscando, no sé, en comunión con Él. Y me ha venido ese texto y me ha quedado por ahí dentro como un fuego. Con todo poder. No escatima nada Dios para darnos poder que nos fortalece para pasar por toda clase de circunstancias adversas, buenas o pequeñas o grandes que pasemos en la vida cristiana. Y dice el apóstol Pablo, conforme a la potencia de su gloria. La potencia de la gloria del Padre, ¿cómo es? ¿Cómo definirla o entenderla? Yo no tengo palabras para expresar, pero tengo algunos pensamientos de la palabra. Cuando, por ahí por Efesios capítulo 1, cuando ora Pablo para que Dios les dé espíritu de conocimiento, para que sepan tres cosas: la esperanza que tenemos, la herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder conforme a la potencia de su gloria, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo y lo resucitó, la cual opera en nosotros. Entonces en nosotros opera del Padre, de su fuerza, lo dosifica en poder. Y ese poder lo hace una operación. Que la primera vez que actúa levanta a Cristo de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, Dios Padre le ha hecho Señor y Cristo, según la operación del poder de su fuerza que nos levantó, la cual opera en nosotros, dice San Pablo. Y aquí dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es el mismo contexto del texto que estábamos hablando, la operación del poder de su fuerza. Cuando dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy, está hablando del poder de la confesión. Nuestras palabras son las radiografías del alma. Digo las nuestras. Si hablamos de nuestros fracasos, empezamos a hablar de la vida negativamente, estamos preparándonos un futuro incierto. Porque nuestras palabras son semillas que sembramos para nuestro mañana. Pero si dejamos que nos fortalezca con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, vamos a hablar de las chispas ardientes, de las antorchas ardiendo de la gloria del Padre en el triunfo de la batalla espiritual y para alcanzar la vida eterna, para allanar y quitar las piedras del camino, para no tropezar en ellas y llegar a aquel lugar donde nos dé amplia y generosa entrada en su reino. Hablando de la generosidad del Padre, cuando Cristo está aquí, dice en los evangelios, no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando los discípulos le preguntan, le dicen que les enseñe a orar, él dice, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
Cristo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca a vosotros. Estaba estableciendo el reino del triunfo sobre la muerte, sobre el diablo, que luego ocurrió en la cruz. La destrucción del diablo, dice la Biblia, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Exhibió públicamente todos los principados, triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos públicamente. Clavó el asta que nos era contraria, abrió el camino vivo y nuevo a través del desgarro de su carne. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? ¿Cuánto poder alcanzó para nosotros? En el Salmo 91, una de las frases de ese salmo, que es todo una maravilla de la gloria de Dios, dice que caerán 1000 y 10.000 y a ti no llegará, y verás con tus ojos la recompensa de los impíos. Y por cuanto has puesto a Jehová por mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te lleven en todos tus caminos, y de las manos te cogerán para que tu pie no tropiece en piedra. Y agrega: hollarás al león, al áspid, al cachorro de león y al dragón, las 4 potencias satánicas que Pablo las marca como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Los hollarás es pisarlos, vencerlos, conquistar, sin que las potencias satánicas no puedan hacer daño a los creyentes, que viven protegidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Cuando estamos en la batalla necesitamos poder, y él lo sabía. Y en ese salmo, en el último versículo, que tiene 14 versículos, dice: y por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, le libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todo está dentro de la potencia de su gloria para nuestra vida. Claro, no dice que le amemos, que pongamos el amor en un depósito que no podemos sacarlo ya, que tiene que quedarse en él. Amarle sin remingos, amarle sin medida, amarle no por el egoísmo de ninguna clase, sino por lo que él es en sí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y Pablo dice: el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con él? Cuando dice: a mi Padre le ha placido daros el reino, ha sentido gozo. ¿Quién es más importante? ¿Tu mansión, tu casa, tu chabola, tu piso o tus hijos? Para el Padre eres tú más importante que su reino. Estarás pensando: este ya se ha desviado. Momento. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos el motivo de la creación del universo. Somos el motivo de la habitación del tiempo, donde hay segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos, milenios. Pero dice la Biblia en Apocalipsis que cuando venga el trono blanco, después del reino milenial,
que el cielo y la tierra huirá y no se encontrará lugar para ellos. Volverán donde estaban, no existían. Y eso está en Hebreos 11. Por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios. En el capítulo 1 de los Hebreos, en los posteriores días nos habló los padres por los profetas. En estos días nos ha hablado por el Hijo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y habiendo hecho purificación de nuestras vidas por medio de sí mismo, está hablando de la muerte de la cruz. Todo es el poder para salvarnos, el poder para perdonarnos, el poder para santificarnos, el poder para nacer de nuevo, el poder para trasladarnos a un refugio que le llama al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, comprar, redimir, comprar por su sangre el perdón de pecados. En uno de los textos de los Hebreos, hablando del poder de Cristo que alcanzó en la cruz, dice, el gran pastor por la sangre del pacto eterno. No es una sangre que cubre como la de la ley del tabernáculo, de los animales. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en Hebreos 13 salió de la puerta llevando el vituperio para santificar al pueblo con su sangre. Luego nos mete en un reino donde está el gran pastor por la sangre del pacto eterno. Cuando desciende del cielo después de resucitar, cuando le dijo a María Magdalena, no me toques porque no he subido a mi Padre. Cuando desciende, le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo, toda potestad me es dada en la tierra. En Efesios 3:14 en adelante, para que habite Cristo en vuestro corazón. Cristo es el dueño ahora del Hades, de la muerte. Cristo destruyó al que tenía, ya no tiene, lo destruyó. Cristo exhibió públicamente, ya no está, ya los ha exhibido públicamente. Ha establecido una columna de autoridad que cubre la Iglesia con su sacrificio y con la sombra del Calvario. En las gotas de la sangre de la flagelación, por el camino llevando la cruz hacia el monte donde lo tenían que crucificar. Se estaba sellando, rubricando, firmando el Nuevo Testamento. Dice el propio Testamento Nuevo, ningún testamento es válido mientras el testador vive, pero cuando muere el que ha hecho el testamento, entra en vigor el testamento. Y es así. ¿Qué es un testamento? El que hay un montón de riquezas que nos ha dejado uno que murió, pero que resucitó. Y en una de las riquezas que tenemos aquí, de lo que yo puedo leer, que tengo muy poca luz, pero lo que tengo es lo que veo aquí o lo que me enseña mi Señor. Fortalecidos con todo poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí, en Judea, en Samaria, ahí está el último de la tierra. Cuando vuelven los 70 con gozo de sanar enfermos, de echar demonios, de destruir la obra del diablo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, un rayo viene con malas intenciones para hacer daño. Un rayo hace daño, puede matar. El Señor les da el antídoto,
los vacuna, los reviste de la autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué poder hay en la vida del creyente que no puede dañarnos? Nada de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Cuando establece a Jeremías como profeta en los primeros capítulos 1 y 2, por ahí está, dice la palabra, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Tres naturalezas para que pudiese tener un ministerio de unos 50 años, poco más o menos, y pasarle lo que le pasó. Porque lo pasó canutas, ¿eh? Pero, amigo mío, pudieron romperlo, pudieron detenerlo, pudieron parar la palabra que salía de su boca. No. Él determinaba el futuro de naciones, cubría el tiempo de los años y del tiempo que tenía que pasar por esa nación, y él decía lo que iba a ocurrir allí y ocurría. Cuando Acaz, que estaba con Jezabel en el Viejo Testamento, ve a Nabot y le ve la viña y se enamoró de la viña y quería comprársela. ¿Cómo voy a vender la heredad de mis padres? Pues no quiero. Y se fue a casa, al palacio. Y entonces lo vio su mujer, Jezabel, que bastante era del demonio. Y, ¿qué te pasa que estás triste? Y le contó lo de la viña. Déjame el sello. Hizo una carta como que la firmó, que la selló el rey, buscar hombres perversos que levanten falsos testimonios y acabar con su vida. Y así fue. Y lo pecearon y lo destruyeron, lo mataron. Y ya estaba contento. Viene Elías Tisbita. Los perros que lamieron la sangre de Nabot lamerán la tuya. Se pasan los años y en el capítulo 22 de Primera de Reyes salen a la batalla Josafat y Acaz. Y uno de los profetas, que era el único que quedaba, que profetaba la verdad, tenía 400, pero los 400 estaban tomados por un espíritu de error. Tenía la verdad. Yo veía a todo Israel como ovejas que no tienen pastor. Y vi al Señor sentado en su trono, y a su derecha y a su izquierda estaban todos sus ejércitos, los ángeles. Y Dios les decía de qué manera haremos que Acaz caiga en Ramón de Galaad, porque es allí donde tenían que lamer su sangre. Y cada uno decía una cosa, el otro otra. Qué humildad de Dios, pedir consejo a los ángeles. Y nosotros a veces somos tan importantes que no pedimos consejo a nadie. Claro, es que no somos Dios, ¿no? Somos unos pequeños indumentarios seres diminutos, tan frágiles como una arista seca que el viento va a romper. Dice la Biblia que una nación le es como una gota que cae del cubo. Si España, que tiene 47 millones, le es como una gota que cae del cubo, a mí me tiene que ver con un microscopio. Dice las naciones como un poco de polvo en la balanza. Ese es nuestro Dios. Dice por ahí la Biblia, en Primera de Crónicas me parece que está, y si no está ahí, está cerca, la segunda. Dice, los cielos y una Y y los cielos de los cielos no te pueden contener.
dice Salomón. ¿Cómo te va a contener la casa que he construido? Que hizo un templo para que habitara. Pero ¿cómo? Si los cielos son plural. Y luego la Y habla, y los cielos de los cielos, es una multiplicación. ¿Qué sabemos de la gloria eterna? Y dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, no puedo dejar. Me atrae. Oh. Qué Dios tan humilde, tan extenso, imposible de medir, ni su poder, ni su amor, ni su generosidad, ni su misericordia. Magnánimo, generoso, un amor sin medida, y con tanto poder pide consejo a los ángeles. Y había también allí un espíritu de mentira, que era el diablo. Yo soy el espíritu de mentira en la boca de sus profetas, dice, ves que lo conseguirás. ¿Qué poder tiene la mentira? Pero no tiene poder para destruir la verdad. La verdad vence la mentira. Por eso cuando está y el pusilánime y pequeño diminuto en Kenkliakaz se pone una vestidura normal de un soldado. En cambio Josafat se viste de las vestiduras de un rey. El enemigo dijo a sus capitanes valientes, no peleéis con nadie, buscad a Acaz y cortarle la cabeza. Viendo a Josafat que estaba con vestiduras de rey, fueron a atacarle y cuando se dieron cuenta que era Josafat, lo besaron. Pero una flecha a la deriva, no sé de dónde venía, se le clavó en las juntas que tenía de la armadura. Y cuando estaba herido en el carro, dice, sácame de aquí que estoy herido. Pero arreció la batalla y murió en el carro. Llevaron el carro a Ramón de Galat. Y tuvieron que lavar la sangre del carro. Y los mismos perros que lamieron la sangre de Nabot, lamieron la sangre de Acaz. La palabra del Señor es infalible, es eterna. Nadie puede romperla. Nadie puede pararla. La pueden quemar, la pueden pisotear, pero la palabra vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, dijo Jesucristo, pero mi palabra no pasará. Y esta palabra es una palabra del testamento de las riquezas inescrutables de Jesucristo. Fortalecidos con todo poder. Cuando yo estuve en el colegio de niño, no me acuerdo ya, pero bueno, ya estuve. Pero me acuerdo de una cosa que leí que se me quedó. En casa del cerrajero entró la serpiente un día y la insensata mordía en una lima de acero. Y le dijo la lima, el mal necia es para ti, porque nada más haces que dar coces contra el aguijón. ¿Qué poder hay en la iglesia? ¿Qué autoridad tiene la iglesia? No pudieron las cruces, no pudieron los leones, no pudieron las antorchas humanas que pegaba fuego en Nerón, untando los hebreas desnudos, o que se lo comieran los perros de Nerón, que no les daba de comer para que se comieran a los cristianos. Qué persecución durante tanto tiempo, pero la iglesia sigue en pie. Inmortal, eterna, inconquistable. Dice Jesucristo, en el Evangelio de Juan, me parece que está por ahí. Si no está por ahí, está cerca. A los que le vino la palabra en el Viejo Testamento, que eran los profetas, yo dije, dioses sois. Y dice Cristo, y la palabra del Señor no puede ser quebrantada, no puede ser anulada. ¿Qué era el profeta? Un recipiente de la palabra. ¿Y qué hacía esa palabra del profeta? Ser inconquistable, invencible y eterno. ¿Qué poder hay en nuestra vida? Que tenemos la sangre de Cristo, la santidad de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, a los santificados en Cristo. Versículo 30 del mismo capítulo.
Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría, redención, justificación, santificación. Hebreos 10:10 y versículo 14, del capítulo 10 y 14, esos dos versículos. Santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo y hechos perfectos para siempre. ¿Cuánto poder hay? Y aquel que es poderoso, en Efesios 3:20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Se refiere al Dios Padre. Porque luego dice, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y desde el versículo 14, dobla las rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Y aparece el Padre para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, para ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Mi Dios, cuánto poder hay en la vida del creyente. Fortalecidos con todo poder, fortalecidos, dice, conforme, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que es el Espíritu Santo, con mayúscula, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de arraigados y cimentados en amor. Válgame Dios, Padre. ¿Por qué a veces tan pequeño, ante un problema, ante una dificultad, ante una noticia de una enfermedad que te han diagnosticado, yo lo veo todo eso completamente nada? Estamos por encima de todo. Dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un texto que no llego a entenderlo, la profundidad que tiene, hasta dónde llega. Es Gálatas 3:27. El que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Válgame el Señor. Toda potestad me está en el cielo y en la tierra, y estamos revestidos de ese Señor tan extraordinario que me tiene enamorado, que me hace quebrantarme y llorar en su presencia. Estamos revestidos de Cristo, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, del Padre, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia en el sufrimiento, o si es necesaria la paciencia, para que habiendo acabado la prueba, recibáis la promesa. La paciencia vale para todo, para soportar al malo, para soportar a aquel otro, para soportar a que levanta un falso testimonio en contra de uno mismo, siendo mentira. Claro, la verdad no puede retener a nadie, pero la mentira, decían los viejos, tiene piernas cortas y no va a ninguna parte. Y la mentira muere ante la verdad. Entonces, nosotros que tenemos a este Cristo, que tenemos al Padre, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos la palabra, que tenemos el triunfo de Cristo, que tenemos la sangre de Jesucristo que habla mejor que la de Abel, que estamos santificados por Él y en Él, que es una posición de honra. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué tiramos por el suelo y a veces, sin darnos cuenta, menospreciamos el poder de la gracia? Algunas veces se predica que hay que orar, sí, orar para darle gracias, honra y alabanza a Dios. Últimamente yo estoy presentándome delante del Señor con el Salmo 23, Salmo 91, Salmo 103, bueno, y un montón de salmos, Salmo 35, yo qué sé, un montón de salmos que hay por ahí. El 22 es la profecía de la muerte de Cristo, recibió David. Pero
Y igual de empezar a orar así, con palabras, no, con salmos. Y la palabra tiene tanto poder que abre camino. Y la unción viene, y la presencia viene. Y luego es fácil. Cualquier palabra me hace llorar, me quebranto. Por ejemplo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Dejó el trono, dejó la corona, dejó el ejército y se convirtió en una oveja. Rebajarse de rey a ser una oveja. Es que ante el Señor somos ovejas todos. No hay reyes, no hay nadie, no. Todos son ovejas. Somos ovejas. Y Él es nuestro pastor. Las consecuencias de que Él sea nuestro pastor es que nada le va a faltar. En ningún sentido. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más Cristo? Que siento tanto respeto por el Espíritu Santo. ¿Es que no habéis podido orar una hora? Le dijo, sí. A mí una vez el Señor me mandó orar 12 horas diarias. Y me dijo a la hora que tenía que empezar, a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Que hace falta palabras para estar 12 horas. Válgame el Señor bendito. Eso fue el principio. Estaba soltero. Era un jovencico. Pero me tiraba 12 horas orando, disfrutando de la misma gloria de Dios. Me venían salmos que no había leído nunca. Cuando Dios te manda hacer algo, hazlo. Que 12 horas se pasan como nada. En la presencia no hay tiempo. La presencia inmortaliza, te mete en la eternidad, te saca del tiempo y te mete en un lugar donde la presencia te llena, de tal manera que a los 120 años Moisés estaba con todo el vigor. Estaba joven. No había pasado el tiempo por él, porque siempre estaba en el tabernáculo hablando con Dios, siempre estaba en la presencia. Tuvo 40 días, más 40 años, padrecico. Y la presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Cómo no voy a meterme en la presencia? Como decía el hermano David, la presencia es lo más importante en la vida. Pero este poder que tenemos que creer que tenemos este poder. No lo atribuimos a nuestra fuerza, ni a nuestra valentía, no. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Viva Dios! De poder, de amor y de dominio propio. Dominar los impulsos, dominarte a uno mismo, inclinarte ante Dios y estar ahí. Tanto gustos aquí a la oración que ya oraba por la noche, hasta las tantas. Y como mi pastor estaba allí, mi padre espiritual, que fue Alfredo Bautista, me coge un día, José, te dejo orar solamente de día, de noche no ores, porque yo estoy allí, en la cama, y te oigo orar, y no puedo estar. Él hacía en Valencia 9 reuniones diarias con una Vespa, evangelizándolo. De la mañana a la tarde, a la noche. Hubo días que a las 2 de la mañana estaba orando por liberar a los que estaban poseídos. Aquel tiempo se pasó, ahora estamos en otro tiempo, pero Cristo no ha cambiado. Dios Padre no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado. La Biblia no ha cambiado. La herencia está aquí. El testamento de las riquezas, de las inescrutables riquezas del Evangelio de Jesucristo, dice San Pablo. Dice San Pablo una cosa que es que me llama la atención y es que he llorado muchas veces. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Aquí dice fortalecidos con todo poder, y allí habla toda la plenitud de Dios. Pero para llegar ahí tenemos que conocer el amor de Cristo. ¿Y cómo? Se dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo alcanzarlo? Pero verlo en el pesebre, un niño pequeñico, y dice el ángel, si lo dice un humano no pasa nada. Los seres humanos en pañales. Pero es que se trata que no es así, que es que lo dice un ángel. Esta es la señal, lo encontraréis en un pesebre envuelto en pañales. Los ángeles que lo vieron con la gloria que tenía el Creador y sustentador y revelador de todo. ¡Ah, por Dios! Y ahora un niño pequeño, que no lo entiendo. Ya está, no lo entiendo. Y ahora vivió con la gente, comía con sus... dormía todas noches enteras, se tiraba orando al Padre. Dice en los hebreos, con gran clamor y lágrimas, y fue oído a causa de su temor reverente. ¡Viva Dios! Dice la Biblia que el que permanece en Cristo debe de andar como Él anduvo, siempre haciendo bien, siempre trayendo un bien, un perdón, una misericordia. Oh. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Para participar de la herencia de los santos en luz, nos ha hecho aptos. Aptos es formación, enseñar, corregir, establecer. Enseñar a defenderse como un ejército, pero enseñar para batallar la buena batalla de la fe y para echar mano de la vida eterna. Y vestidos con toda la armadura de Dios, y una de ellas la coraza de justicia. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para nadie, pero lo que quieres para ti, quiérelo para todos. Justicia es dar a cada uno lo que le pertenece. No robemos nada de lo que Dios da a un hermano, a una hermana. Lo que Dios le ha dado, se lo ha dado porque Dios ha querido y porque ha hallado gracia en sus ojos y porque solo Dios conoce el corazón. Pero esta herencia nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Andar en luz es andar a la luz de la palabra. Lámparas mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Andar en luz es andar en la luz del Dios bendito que nos gobierna como cabeza, como pastor, como dueño nuestro de nuestra vida, Jesucristo. Pero también estar dentro de la paternidad del Padre, cubriendo nuestra vida como una manta paduana para abrigarnos del frío y quitarnos por dentro las cosas que estorban. Pero ese Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, que toma lo del Señor, y dice Cristo, tomará de lo mío y lo hará saber. Bueno, dice que tomará de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Cuánto poder hay en este texto? Y voy a concluir. Te voy a citar ahora. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le ama. Y vendremos y haremos una morada con él. Válgame Dios, Padre. Que no lo entiendo. ¿Hasta dónde quiere llegar eso? Una morada con un ser humano. El Dios Padre, el Cristo, el Espíritu Santo, la palabra. Solo por amarle y guardar la palabra. ¿Qué tendrá esa palabra? Es como el ombligo umbilical que alimenta el niño dentro del vientre del útero de su madre. Y cuando nace hay que cortarlo, porque ella vive de otra vida. Ahora estamos en el vientre de la gracia. Y la palabra es el ombligo umbilical que nos une a la esencia de Dios, en toda su amplitud de Dios. Y nos alimenta formando por dentro sus sentimientos cálidos, su cariño verdadero, su generosidad.
longanimidad, magnanimidad, magnánimo, benignidad, clemencia, generosidad, conducta, amplitud de ideas de conducta, siempre con nobleza, generosidad, benignidad, clemencia. Eso es longanimidad. Todo eso es lo que hace Dios en la vida de uno, cuando dice que somos fortalecidos con todo poder. El hermano Pablo, en el versículo 29, final del capítulo 1 de Colosenses, dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ya vale de quejarse. Ya vale de tanta fragilidad de nuestra vida. Aunque cuando somos débiles, entonces es cuando somos fuertes. Cuando Pablo tiene el aguijón y le dice que eso quite, bástate mi gracia porque mi poder se parecido a la debilidad. Dice, entonces me gloriaré en mis debilidades. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es al revés de todo. Uno que se cree débil está fuerte. Padrecico, no hay quien lo toque. Y esa herencia que nos espera de los santos en luz, que nos tiene que hacer actos para participar de ella. Déjate trabajar por Dios, moldear por Él, pero con toda esta gama de poder que tenemos bajo la sombra del Calvario, en esa cruz, cuando a veces pienso en la cruz, y me acerco de rodillas orando, y veo la cruz, y por el palo la sangre va cayendo hacia la tierra. Parece que levanto mi mano y quiero tocar esa sangre. Siento un poder, siento un refugio, siento una potencia, siento un gozo dentro, que estoy todo el día lleno de paz el corazón. Y a veces cuando me meto a hablar con él y tiene la bondad de descender y tenemos una conversación entre él y yo, él me habla, yo le digo, yo le pregunto, él me contesta, él me dice, eso no hay quien lo pague. No sirven los años, es que tengo tantos años. Sirve la intimidad, el roce con el carpintero de Galilea. Sirve comer en el pesebre con él. Vivir bajo la sombra de la cruz en su santa sangre. Y dejar que el Padre haga todo lo que tiene que hacer en nuestra vida. Y dejar que el Espíritu del Señor obre en nuestra vida. Y dejar que la palabra mella dentro y nos vaya arrancando todo lo que nos glorifica al Señor. Hasta aquí la palabrica del Señor, lo que buenamente he podido. No sé si he dicho algo o no he dicho nada, pero ojalá que aunque sea poquito haya hecho bien, aunque sea un alma. Con eso me vale. Os amo de verdad y Dios lo sabe. ¿Cuántos amo? Amando uno es feliz. La única manera que es feliz uno es amando. Y os amo de verdad. David está junto, que sí. Y a todos que están ahí. Amo entrañablemente desde el corazón. A la obra del Señor. Oh, qué belleza es la obra del Señor. Cuando dice en Cantar de los Cantares, paloma me aprieta mi sal de los agujeros de la peña. Muéstrame tu rostro, porque hermoso es tu aspecto, hazme oír tu voz. Muéstrale tu aspecto de cristiano íntegro. Muéstrale que estás en el agujero de la peña, en las entrañas de Cristo y sales con la hermosura de Él, revestidos de Cristo. Y que tu voz sea una voz sincera,
que no tiene cera, que no oculta nada, que no busca nada religiosamente, que busca una relación personal con Dios. Que la paz del Señor sea con todos y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Gracias por el privilegio que me dais. Hermano David, te dejo el canal, por favor.